Cuando hablamos de convivencia emocional, no nos referimos solo a llevarnos bien o a evitar conflictos. Hablamos del arte de estar en relación sin perdernos, de aprender a convivir con las emociones propias y ajenas sin luchar contra ellas ni usarlas como arma. Porque convivir emocionalmente es saber quedarme, incluso cuando algo se mueve dentro de mí. Es poder sentir sin desbordarme, escuchar sin defenderme, hablarme con cuidado sin romper. Este espacio nace de la idea de que la conexión no se fuerza, se cuida, y de que la convivencia no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de atravesarlo con presencia y respeto y conciencia. No estamos aquí para corregirnos, no, ni para convertirnos en una versión mejorada de nosotras mismas. Estamos aquí para escucharnos con más verdad, para entender y comprender qué nos pasa cuando estamos en relación y para aprender a cuidarnos ahí. Porque convivir emocionalmente no es hacerlo perfecto, es hacerlo con humanidad. ¿Y por qué fallamos, Ana? Pues mira, muchas veces creemos que fallamos en la relación porque no sabemos comunicarnos, pero lo que suele pasar es algo muy profundo. Cuando algo nos duele, nos asusta o nos activa, no responde nuestra parte más consciente, responde la parte más antigua de nosotras, la que solo sabe una cosa: sobrevivir. Y ese cerebro primitivo no entiende de matices ni de vínculos, solo conoce dos salidas. O me voy, me callo, cedo, evito, digo que sí para no perder el amor y me pierdo yo. O bien ataco, subo el tono, quiero tener razón, me defiendo antes de escuchar y catacrac, todo se tensa. No lo hacemos porque seamos inmaduras, lo hacemos porque aprendimos así a protegernos. Y el problema es que estas respuestas cuidan la supervivencia, pero no cuidan la vida emocional. Por eso hablamos de tener un tercer camino. No es automático, no es instintivo, es aprendido. Es la capacidad de quedarme presente cuando algo se mueve dentro, de hablarme con cuidado, de sostener el desacuerdo sin desaparecer ni atacar. Eso no es biología, eso es conciencia y se puede aprender. Porque hay como un iceberg en la comunicación y solemos quedarnos ahí con lo que se ve, con las palabras, los gritos, los silencios incómodos, los tú siempre y los malentendidos y las suposiciones. Pero eso es solo la punta del iceberg. Lo que más peso tiene casi nunca está en lo visible, está debajo. Debajo hay necesidades no cubiertas, hay miedos antiguos, hay heridas que no empezaron aquí, aunque se activan aquí. Muchas discusiones no van de lo que creemos que van. Lo estamos suponiendo, lo estamos interpretando. No van del mensaje o del tono, van de sentirnos vistas, escuchadas, tenidas en cuenta. Y en ese fondo suele aparecer algo que dirige sin que nos demos cuenta. Es el ego. No como algo malo, sino como una parte que se pone al mando cuando se siente amenazada. Cuando el ego toma el control, dejamos de sentir y empezamos a defendernos. Queremos tener razón, juzgamos, nos colocamos por encima, aunque por dentro estemos heridas. Por eso, si solo intentamos cambiar las palabras, pero no miramos lo que hay debajo, la escena se repite. La transformación no empieza en lo que decimos, empieza en atrevernos a mirar lo que sostiene lo que decimos. Porque las heridas hablan por ti. Las heridas no se reparan corrigiéndonos ni exigiéndonos hacerlo mejor. Se reparan cuando reciben
lo que no tuvieron. La herida de traición se repara cuando el control empieza a relajarse, cuando dejamos de vivir en alerta constante y aprendemos a confiar en nuestra capacidad de sostener lo que ocurra. Se repara cuando comprendemos que no necesitamos anticiparlo todo para estar a salvo. Cuando el cuerpo empieza a registrar que hoy hay más recursos que entonces, que ahora sí podemos atravesar la decepción sin rompernos. La herida de injusticia se repara cuando la rigidez empieza a ablandarse, cuando dejamos de exigirnos perfección como forma de protección. Se repara cuando nos permitimos sentir sin juzgarnos, cuando bajamos la dureza interna y dejamos de tratarnos como si el error fuera peligroso. Estas heridas no se solucionan a través del control ni de la exigencia. Estas heridas se solucionan cuando aparece más permiso interno. Sí, permiso para no hacerlo todo bien, permiso para sentir, permiso para no estar siempre en tensión. Reparar no es eliminar la herida, es aprender a vivir sin que ella dirija nuestras reacciones. Y ahí empieza una forma más amable de habitarse. Y un camino saludable. Cuando no sabemos qué hacer con una emoción, solemos hacer algo con ella. Y ese algo no siempre cuida. A veces la ignoramos, o la reprimimos, o la invalidamos, o intentamos cambiarla, o la proyectamos fuera, o la magnificamos. Nos hacemos adictos a ciertos estados emocionales. Nada de esto nos convierte en malas personas. Son formas inmaduras de gestionar algo que nadie nos enseñó a sostener. El camino saludable no consiste en controlar la emoción, consiste en acogerla y legitimarla. Entender que todas las emociones tienen sentido y que son necesarias en su medida suficiente. Cuando una emoción se siente vista, deja de gritar y desde ahí empezamos a tener un espacio para elegir cómo responder sin dañarnos. Ana, ¿qué es eso de realmente hablarme con cuidado? Pues mira, durante mucho tiempo se nos ha hablado de cómo esto si fuera una técnica, pero va de algo mucho más profundo. Tiene que ver con desde dónde hablo y con cómo hablo. El fondo es el lugar interno desde el que me expreso. Si hablo desde la herida y desde la necesidad de tener razón, patapam, se nota. La forma es como pongo eso en palabras. Ser clara, sin rodeos innecesarios, sin esconderme y cuidándome mientras cuido, sin sospechar, sin interpretar. Hablarme con cuidado no es callarme, ¿eh? Tampoco es soltarlo todo sin filtro. Es ser fiel a lo que siento y pienso, sin desaparecer, sin atacar. La libertad emocional no es decir cualquier cosa de cualquier manera, no. Es poder expresar lo que siento de forma adecuada, es decir, sosteniéndome y sin traicionarme. Hay una pausa antes de hablar que ayuda muchísimo, porque esto marca la diferencia y la diferencia es enorme. La pausa. No para callarme para siempre, sino para no decir desde un lugar que luego nos aleja de nosotras. Y la pregunta primera que me puedo hacer es, ¿desde qué emoción voy a hablar en esta conversación? Porque mira, si hay rabia o mucho desborde, pararte es cuidarte. Y la segunda pregunta,
es por la intención que tienes en esa conversación. ¿Quiero reparar o quiero ganar? Cuando quiero ganar, no estoy disponible para esa conversación en ese momento. Y la tercera pregunta tiene que ver con el efecto que tiene, con la consecuencia que tiene esta conversación. ¿Esto va a ordenar la relación o va a meter más leña al fuego y se va a incendiar? Si ahora mismo daña, callar de forma temporal también es una forma de respeto. No es tragar, es esperar el momento adecuado. Esta pausa no nos aleja de la verdad, nos acerca a decirla con más conciencia y menos daño. Porque el lenguaje no es neutro. Puede abrir o cerrar una conversación. Cuando hablamos desde el tú acusatorio, el cuerpo del otro se defiende antes de escuchar. El tú siempre o el tú me haces señala y genera distancia. Hablar desde el yo no es suavizar la verdad, es asumir responsabilidad por lo que me pasa. Y cuando digo yo me siento o a mí me gustaría, no acuso, me explico. El cambio del tú al yo no es solo un cambio de palabras, es un cambio de lugar interno. Y desde ahí la conversación deja de ser un combate y puede empezar a abrirse. ¿Cómo invito al otro? Pues mira, después de hablar del yo, aparece algo igual de importante, abrir espacio al otro. El tú amable no señala ni acusa, invita. Y usamos el tú para incluir, no para atacar, para equilibrar la balanza, no para ganar. Puedes preguntar, ¿y tú qué piensas? ¿Y a ti qué te parece? O, ¿cómo lo ves tú? Eso es reconocer la experiencia del otro, que también importa y suma. Una conversación sana no es un monólogo bien dicho, es una danza entre mi sentir y el sentir del otro, donde ambos tienen lugar. Y muchas conversaciones se quedan atrapadas en la queja, en lo que falta, en lo que no fue, en lo que el otro debería haber hecho. Y la queja, aunque tenga razón, rara vez construye algo nuevo. Por eso, aquí proponemos un giro, pasar de la queja a la cocreación. Primero describo lo que observo, sin juzgar. Luego expreso cómo me siento, hablando desde el yo. Después digo qué me gustaría que pasara como horizonte, no como exigencia. Y hay un cuarto paso, que cambia la escena completamente. Preguntar al otro, ¿qué necesitas para que eso que creo que estaría bien pueda darse? Esta pregunta transforma una demanda en una invitación. Ya no empujo sola. Empezamos a pensar juntos. Co-crear no es que el otro haga lo que yo quiero, es buscar una forma posible donde ambas personas puedan estar. Ahí la conversación deja de girar en círculo y empieza a avanzar. Y también comienza un diálogo con el niño interior, porque detrás de muchas de nuestras reacciones hay una parte pequeña de nosotras. Una parte que sintió miedo, que sintió rabia o soledad y que siempre tuvo a alguien que la sostuviera. Eso. Dialogar con el niño interior no es infantilizarnos, es asumir una función adulta, es convertirnos en madre o padre de nosotras mismas. Eso empieza a validar, poder decirnos, entiendo que tengas miedo,
Entiendo que estés enfadada. Poder decírmelo a mí sin corregir lo que sientes aparte. Después viene la protección. Recordarle a esa parte que no está sola, que hay una parte adulta aquí a su lado que puede hacerse cargo. Y también es importante poner límites internos, no para silenciar al niño herido, sino para que no sea él quien conduzca nuestra vida. Escucharlo, sí. Dejar que decida por nosotras, no, ni pensarlo. Cuando la parte adulta toma el volante, el niño puede descansar y desde ahí nuestras respuestas se vuelven más conscientes y más libres. Y aprendemos a decir no sin culpa, porque hay muchas personas que no les cuesta decir sí, les cuesta decir no. Y no porque no sepan poner límites, sino porque decir no se ha asociado a perder el cariño. Aquí es importante aclarar algo fundamental. Los límites no son para el otro. Los límites son para mí. No sirven para controlar ni corregir a nadie. Sirven para no abandonarme. Decir no es un acto contra el otro. Es un acto a favor de mí. Es darme permiso para escucharme, para respetar mis tiempos, para no traicionarme por miedo. Y cuando digo sí a otros, necesito asegurarme de no estar diciéndome no a mí. Poner un límite no rompe el amor, rompe el autoabandono. Y eso no es egoísmo, es autocuidado. ¿Y sabes qué? Que existe una idea muy extendida que dice que ser amable es ser débil. Que si cuido las formas, me pisan. Que si no aprieto, pierdo. Pero eso es un mito. La amabilidad no nace de la fragilidad, nace de la fuerza interna. Es un mundo cada vez más reactivo y endurecido, sí, donde la amabilidad no es ingenuidad, es una necesidad urgente. Ser amable no significa aguantarlo todo, significa elegirme sin violencia. Es una elección consciente de autocuidado. Una forma de estar en la vida sin endurecerme por dentro. Mi manera de estar no depende de la reacción del otro, solo depende de mi coherencia conmigo. La verdadera fortaleza no es endurecerse, es no perder la amabilidad sin perderme a mí. Y me gustaría cerrar esto de hoy con algo muy sencillo. Tú eres una maravilla y el otro también es una maravilla. Y entre maravillas no se trata de ganar ni de tener razón. Se trata de cuidarnos. Sí, cuidarme sin desaparecer, cuidar al otro sin olvidarme. Todo lo que hemos recorrido no es una teoría, ¿no? Es una elección cotidiana, día a día, una forma de estar en la vida. Y cada conversación es una oportunidad para relacionarme sin perderme, para hablarme con cuidado, para sostenerme sin romperme. Y te dejo una pregunta para llevar contigo esta semana. ¿En qué conversación vas a elegir cuidarte tú también? Porque convivir no solo es estar con otros, es una lección de vida. Te mando un abrazo largo y tierno, con amor y gratitud.